estoy aquí en representación del Comité General de Interescuelas y en nombre también del Comité de la Sede. Estuvimos reunidos ayer. Antes que todo queremos hacer un repudio a la política oficial de financiamiento de las universidades. La verdad que estamos en un momento complicado y bueno, o sea, sin salarios dignos no hay universidad, sin ciencia no tenemos desarrollo futuro posible, así que bueno, teníamos eso primero que todo, dejar públicamente nuestro repudio a esta política muy complicada, incluso también de cierta parálisis de las políticas universitarias también, no solo en términos de financiamiento, sino en términos de firmas, etcétera, de parte del gobierno. Bueno, pero a pesar de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, anunciamos que la próxima sede va a ser en Río Cuarto. Así que, bueno, agradecer a Río Cuarto por ofrecerse también en un momento de dificultades, pero estamos seguros que vamos a tener unas hermosas interescuelas en 2 años, como las que están transcurriendo ahora, que la verdad que estamos recibiendo agradecimientos y alegría, momento de encuentro y bueno, cierta resistencia, ¿por qué no?, también a las dificultades. Así que bueno, agradecerles y los dejo con Melina y con Panel. Muchas gracias. Nosotros estructuramos el panel de una manera diferente, digamos, en torno a ejes de preguntas, en torno a pensar esta Argentina para armar problemas y perspectivas regionales, pensándolo desde el siglo XIX. En este panel van a intervenir la doctora Ana Teruel, licenciada y doctora en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Universidad Nacional de La Plata, respectivamente. Ignacio Telesca, estudió Historia en la Universidad de Oxford, se doctoró en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente es profesor titular ordinario de Historia de América Colonial en la Universidad Nacional de Formosa, investigador independiente de CONICET, y también nos acompaña Pilar Pérez, que es doctora y profesora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, graduada del profesorado de inglés de Joaquín P. González, es investigadora adjunta de CONICET, radicada en Bariloche, en la Universidad Nacional de Río Negro. Los 3 ejes en los que ellos van a reflexionar. El primero está vinculado a la definición de las regiones de estudio y qué aportes se pueden realizar a la periodización de la historia nacional, e inicia la reflexión Ana Teruel, sigue Ignacio Telesca y cierra este eje Pilar Pérez. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bien, buenos días a todos, todas. Llegando a Rosario ayer me enteré del fallecimiento de Miguel Burgis. Y no quería empezar hoy a hablar sin un recuerdo para él. Burgis fue un sociólogo rural cuyos aportes han sido esenciales para quienes trabajamos en ese ámbito, en el de la historia rural. Y otra pérdida muy importante que sentimos mucho en el norte del país, de donde yo vengo, es la de Tristán Blanco, un historiador y etnógrafo que murió también hace unos meses atrás y que echó luz sobre las comunidades indígenas en Bolivia, con los cuales estamos en el norte argentino muy emparentados, ¿no? Así que, bueno, quería traer la memoria de esas 2 personas. Bueno, yo pertenezco a una generación que con la recuperación de la democracia y de distintas universidades del norte y sur del país, incluso de esta misma de Rosario, propusimos revisar la historia nacional desde miradas extracéntricas
superando la dicotomía nacional-provincial, dicotomía que también suponía jerarquías, una jerarquía superior para la historia nacional, una jerarquía inferior para las historias provinciales. Convencidos de que el marco provincial que había caracterizado a una historia esencialmente institucional, política y acontecimental no era el más adecuado para pensar problemas de otra índole, especialmente sociales y económicos. Apostamos entonces a una historia regional que evitaba pensar los procesos históricos. A la vez, la definición de la región constituía en sí misma una hipótesis a construir y a demostrar, como lo dijera oportunamente Bastián. Seguimos una corriente, no inventábamos nada nuevo, seguimos una corriente cuyos inicios, en lo que refiere a la vinculación del pensamiento geográfico en los estudios históricos, se sitúa en la década de 1920-30 en Francia, con el grupo de análisis económico y social. Este grupo de historiadores, siguiendo la tradición de la geografía francesa de Vidal de la Blache, hicieron de los elementos geográficos naturales verdaderos protagonistas de los acontecimientos históricos. Esta nueva escuela regional francesa, que tuvo entre sus tutores a Marblot, Lucien Febvre, posteriormente Fernand Braudel, ostentó entre sus pilares metodológicos la delimitación regional y el método comparativo. También de esta escuela se desprendían ciertas normas a seguir para garantizar una posición de la historia dentro del campo de las ciencias sociales. Y traigo esta colación porque estas pautas eran las que seguíamos en ese entonces, ¿no? Se constituyen dejar de lado lo único y accidental para abocarse a lo repetitivo, a las regularidades observables a partir de las cuales sería posible inducir leyes. Así, la historia social francesa de los fundadores de los anales privilegió la historia serial, el estudio de los datos agregados, a la vez que daba prioridad a la medición en el análisis de los fenómenos sociales en un marco de larga duración. También en la década de los 70, una nueva propuesta conceptual tuvo impacto en los estudios históricos de América Latina, pensar a la región vinculada a la dinámica del capital. Así, la región estaba relacionada con las formas históricas en que la sociedad, según cada modo de producción, estructuraba su espacio. El caso más ilustrativo por su trascendencia teórica es el uso que hizo Carlos C. Baltasar-Urián en las décadas de 1970 y 80 del concepto de espacio económico como instrumental metodológico para los estudios históricos. Sostuvo que los espacios económicos debían reconstituirse a través de un análisis empírico que atendiera las relaciones políticas, económicas y sociales, y en especial a la circulación de mercancías, y que se modificaban en cada periodo histórico. Así, el espacio colonial, que él denominó peruano, era visto en un proceso histórico de integración y de desintegración regional. Estos modelos teóricos abrían también una ventana hacia la historia comparada en un marco que superaba el espacio nacional y proponía diálogos con la historia latinoamericana. En efecto, la perspectiva regional permitió matizar una imagen estereotipada de Argentina que era representativa fundamentalmente de la región pampeana y de la costa atlántica, pero que no siempre se correspondía con las características de otras regiones del país. Son los estudios regionales los que nos permiten ver las particularidades y matices que la perspectiva nacional tiende a veces a subestimar. Todo esto puede oler a viejo. Lo curioso es que paralelo, en la misma época, en los centros académicos europeos y norteamericanos, comenzaba un proceso de cambios en los paradigmas en reacción a las grandes teorías o sistemas de pensamiento, el marxismo y el estructuralismo.
En los años 80 se afirmó lo que se denominó un giro pragmático, en palabras de Rebel, que a partir de la reconsideración de las prácticas, progresivamente desembocó en el redescubrimiento de los actores, lo que a menudo también produjo la reducción del campo de observación en la historia. Jacques Rebel habla de una época de anarquía epistemológica, de distintas propuestas y corrientes que, sin embargo, tuvieron varias características en común. Entre ellas, la distancia crítica del enfoque macrosocial y de las miradas de los procesos sociales masivos y anónimos sin actores. Por el contrario, estas nuevas corrientes reivindican la relevancia de la experiencia de los actores. Ello dio lugar a nuevas temáticas, a nuevos enfoques, a nuevas formas de delimitación del espacio de estudio. De ello después voy a hablar en el siguiente bloque para no abundar ahora. Bueno, buenos días a todos, a todas. Antes que nada agradecer a los organizadores la invitación a formar parte de este panel y compartir esta temática que nos afecta y nos convoca a todos. Antes que nada, es decir, me presento en un trabajo fundamentalmente de historia del Paraguay. Si bien hace una década más estoy en Formosa y algo de historia de Formosa trabajo, pero mi objeto de estudio es Paraguay, por lo cual es una temática que va a traducir mi reflexión. Y de hecho mi objeto de estudio supera las fronteras estatales actuales, y esto a mí me da ventajas y por supuesto desventajas, ¿no? Bien. Entonces, por un lado, a mí lo que me permite a la hora de pensar en las ventajas es romper el lente llamado historia nacional para mirar a un espacio ocupado por siglos por pueblos indígenas, luego por la monarquía hispánica a través fundamentalmente de las misiones, seguido por el Estado paraguayo, luego por una cuestión de disputa para finalmente, mediante una guerra, el Estado argentino hacerse cargo de ese territorio, ¿no? Es decir, en otras palabras, la región que me enfoco y que yo creo, que yo hago como tal, como región, ha variado, se ha transformado a todos los niveles que querramos pensar, desde lo político a lo económico, de lo social a lo ecológico. Entonces, por un lado, un primer aporte de pensar mi región de esta manera, yo creo que es desadjetivar el sustantivo historia, es decir, desnacionalizarlo. Aunque entiendo que ya forma parte del consenso general, lo que hoy es el Estado-Nación llamado Argentina tardó aún más de lo pensado en consolidarse, más allá de los 13 años. La desventaja que yo veo de la manera de abordar a la región es que, visto con el diálogo del lunes, esta realidad histórica puede convertirse en una mera anécdota de sobremesa, ¿no? El desafío entonces será afinar la lupa y mostrar de qué manera no solo estos orígenes afectan al presente, sino que esta interrelación, integración internacional continúa con nuestros días. Una guerra como la de Chaco entre Paraguay y Bolivia, una feroz guerra civil en 1947 en el Paraguay, o la misma dictadura de Stroessner, convierte a la Formosa en algo más que una de las grandes provincias. No hace falta insistir en cómo hasta hoy los cambios económicos afectan la vida fronteriza, ni cómo las personas de bien, locales, famosas, realizan sus inversiones en los pozos de edificios en Asunción. Es decir, lo que yo creo que puede ser un primer aporte a comprender la historia nacional desde la región es precisamente a internacionalizar la historia. Pero un segundo punto que quisiera mencionar, es decir, en cuanto a aportes que la historia regional puede dar a la historia nacional, es a la hora de periodizar temáticas particulares, ¿no? Mirar desde otros lados y el centro puede ayudar a arrojar más luces sobre la historia
es general. Y quiero poner un ejemplo, que es la violencia contra los pueblos indígenas. No concluyó esta violencia con Roca, con Victorica y sus respectivas campañas al sur y al norte. La masacre de Iquincá en 1919 o de Rincón Bomba en 1947 no son coletazos o actos violentos fuera de contexto. Me remito a dos acontecimientos solo en Formosa. Estas masacres forman parte también de una violencia política que hay que comprender más allá de la transformación del Estado-Nación a partir de 1880. Para 1947 nadie dudaría en afirmar que teníamos un Estado hecho y derecho. Entonces, ¿qué categorías utilizar para comprender la masacre de Rincón? No voy a dilucidar yo el tema, sino llamar la atención sobre otros tipos de aporte que las regiones, o desde las regiones, se puede dar a la hora de comprender el Estado a nivel nacional y no dejarlo como un mero apéndice de la historia local. Bueno, buenos días. Primero que nada agradecer la invitación que Ana se introdujo hablando de su generación. Yo soy de la generación que se encuentra en el Interescuelas a sus estudiantes y también a sus profesores todavía. Así que es un gusto poder estar acá y bueno, poder compartir este panel con Ana y con Ignacio. Pensando en la región, yo trabajo en la incorporación y el sometimiento indígena en la Patagonia, la década del 80 del siglo XIX, que es ese momento clave, pensando los quiebres, ¿no? Para entender esa región. Vuelvo sobre ese momento de incorporación y sometimiento para pensar esa región patagónica, que si bien tiene una etapa colonial o que tiene una territorialidad indígena y una forma de vivirla previa, por supuesto, ese momento va a marcar una antes y un después. Y en cierta medida, esta forma de pensarlo a través de ingresando a la región, pensando en los sujetos principales en ese momento, en la mayoría, que eran los pueblos originarios, corre y vuelve el debate de lo que planteaba Ana respecto de cómo se conforman estas regiones, ¿no? Sobre todo porque hay una tradición historiográfica en la Patagonia que discutió largamente con esa construcción más porteñocéntrica de la historia nacional, que había cuestionado ese límite de 1880, diciendo, bueno, la Patagonia, si bien se incorpora militarmente en ese momento, al mercado nacional se va a terminar incorporando entrado al siglo XX, el proceso de argentinización de la Patagonia va a llevar bastantes más décadas, y si pensamos en lo que es la incorporación en términos de la ciudadanía, ni que hablar, ¿no? A mediados del siglo XX, lo mismo que los territorios nacionales del norte. Sin embargo, entrar desde los sujetos indígenas nos permite ver un quiebre social, no solamente para los pueblos originarios, que son incorporados de forma violenta, como estaba mencionando Ignacio, a través de un proceso genocida, sino también una forma de concebir una sociedad que desde entonces se va a pensar como una sociedad sin indios, la Argentina. Entonces, creo que este aporte es desde una historia que se construye como regional, pero que al mismo tiempo está haciendo un aporte hacia la historia nacional de ver este vacío de este sujeto, este silenciamiento, de quienes van a ser constituidos como minorías, pero que en realidad son las mayorías dentro de la población patagónica, que pasa a ser completamente silenciado y parte de la mano de obra y de los sectores más postergados, cuyos reclamos y denuncias y demandas se conservan de forma continua desde ese momento, desde 1880 en adelante, y perduran hasta nuestro presente, producto de que los crímenes cometidos por el Estado Nacional todavía no han sido revisados. En definitiva, entonces, para acentuar la idea, es ese evento genocida de la conquista en sus múltiples campañas de ocupación del norte de la Patagonia, lo que van a marcar un antes y un después en esa región,
una forma de concebir el territorio de forma diferente y que no, insisto, no solamente es hacia los pueblos originarios, sino también para entender una construcción social argentina diferente. Bueno, gracias. El segundo eje está vinculado con algo que los tres adelantaron, que tiene que ver con los sujetos y las prácticas y los problemas de análisis en torno a estos. Inicia Ignacio Telesca, sigue Pilar Pérez y cierra Ana Telesca. Bien, quisiera continuar con parte de la temática que había mencionado previamente, ¿no? Pero quiero aclarar, o quiero iniciar partiendo de una idea que los sujetos no son siempre fácilmente encasillables. Y traigo a colación una anécdota de ayer en la mesa de historia del Paraguay. Una colega nos llamaba la atención sobre cómo calificar o denominar a un nieto de paraguayos nacido en Buenos Aires, al igual que sus padres, pero que continúa utilizando la lengua guaraní como un método de comunicación. Entonces, claro, a la hora de pensar cómo denominarlo no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Anécdota al margen, quiero seguir con el tema de la migración. A Formosa no llegamos en otro tipo de embarcaciones, en botes y canoas. Analizamos las boletas censales de 1895, el primer censo para Formosa, y no nos dejamos guiar por los resultados brindados por las oficinas de estadística años más tarde, podemos comprobar que casi la mitad de la población del territorio era de origen paraguayo. Cuantitativamente insignificantes en el conjunto de las oleadas migratorias, cualitativamente, sin embargo, fundamental para comprender cómo se fue construyendo el Estado Nacional más allá de los puertos. Por supuesto que no eran sujetos beneficiarios de la ley de Avellaneda y nadie recibió ni lo más mínimo para su existencia, ni hablar de un lote de tierra. No solo un hecho puntual acontecido hasta finales del siglo XIX, sino que hasta mediados del siglo XX la migración fue constante, motivada, además por cuestiones económicas, por guerras, revoluciones, dictaduras. Tras mediados del siglo pasado, las grandes ciudades fueron el faro de migración, como ocurrió también a nivel nacional. Para Formosa es imposible pensarse sin este componente paraguayo, aunque muchos quisieran pensarse sin él, ciertamente, aunque decir verdad, estamos refiriendo más bien a la Formosa oriental, la del oeste, menos poblada, ciertamente, su componente migratorio más bien interno, en Santiago del Estero o de Salta. Incluso hablar de Paraguay suena muy generalizante. Tenemos datos e informaciones que nos permiten localizar mejor las zonas de procedencia de estos migrantes. Y quizás esta información nos pueda brindar pistas del por qué no ocurre lo mismo en la provincia de Misiones, por ejemplo, donde los porcentajes históricos de migración paraguaya fueron mucho menores. Ciertamente, afirmar que se limita con Paraguay no da mucha precisión de qué estamos diciendo a nivel demográfico, social o político. El Paraguay también es una unidad de análisis compleja que no se puede añadir sin más como un dato cuasi externo. Comprender a los sujetos que viven en Formosa y la región, debemos conocer también la historia del Paraguay. No sé si llamar a esto un problema de análisis, pero ciertamente enriquece nuestra comprensión de la realidad. Pero además sujetos, que no son fáciles de encasillar. Quisiera detenerme todo para hacerlo rápido y resumido, que son las poblaciones indígenas y las campesinas. Lejos estoy de meterme en problemas antropológicos que no domino, pero es grande la tentación que tenemos desde las ciencias sociales y las humanidades de continuar la estrategia estatal de asumirlo como un problema a lidiar con, o desde el otro lado, quizás del mismo, de aplaudir y hacer publicaciones en redes sociales cuando una persona indígena concluye una carrera universitaria.
No es un sujeto fácil de asir, porque tampoco existe ese tal sujeto asible para quienes nos dedicamos a comprender la sociedad. Así como en Formosa existe un Félix Díaz, hay también un contra Félix Díaz y un montón de personas que no le interesan ni uno ni otro. Hay al menos 4 pueblos en Formosa bajo la categoría de indígenas, Con, Michipi, Nagán y Maclé, que poseen también su historia a pesar del Estado, o mejor dicho, a pesar de los Estados, sean nacionales o subnacionales. Y lo que es complejo al presente, para sí, también tiene que serlo en el pasado, salvo que no contamos con tantos detalles, pero al menos sabemos que nada es tan sencillo como hablar de sujeto indígena. Por otro lado, Formosa fue una de las provincias donde se desarrolló a partir de la década del 70 un movimiento campesino que va a desembocar en gran medida en las ligas agrarias que marcan la historia política y social de la región. Como casi todo movimiento de esas décadas, ferozmente reprimida por la dictadura, sin embargo el sujeto campesino y sus demandas no desaparecieron. De hecho, hoy por hoy hay una disputa por la apropiación de esa historia lingüística. El Estado provincial, a través de un programa específico, por ejemplo, se atribuye como éxito el cumplir con las demandas levantadas décadas atrás por estos movimientos. Más allá del caso en sí, lo que quiero poner sobre la mesa es que a la hora de comprender, por ejemplo, procesos como el desarrollismo, el análisis que aportemos desde las regiones es la mirada a partir de las realidades propias. En este caso, el pensar el desarrollismo rural. A lo que voy, quiero insistir en deslocalizar para nacionalizar. Quiero que dejemos de desplazar los casos al rincón de lo local, de lo regional, en aras de un supuesto constructo de lo nacional que vaya a saber quién lo construye. No creo que lo global se construya a partir de una suma de locales, pero es obvio que tampoco son ellos. Bueno, pensando entonces en los sujetos, en los problemas de análisis, creo que Ignacio trajo mucho de lo que son las discusiones con las que habitualmente nos encontramos, pero quizás quería volver sobre el momento que decía del proceso genocida, de la conquista del desierto, y cómo a partir de entonces empieza una construcción de sociedad estratificada, tenemos dos posibilidades, ¿no? O atarnos a las narrativas más tradicionales que tienen vigencia al día de hoy, aunque no en la academia, pero sí a nivel social y en los pueblos y en los museos y en los nombramientos de un posicionamiento liberal en donde los sujetos que pasan a ser visibles son los colonos, los pioneros, los inmigrantes, los que vinieron de los barcos transatlánticos, digamos, no en las canoas. Si nos corremos de ese lugar y pensamos por qué esa sociedad quedó, digamos, con estos claros y oscuros y esta estratificación que tiene peso hasta el día de hoy para construir poder y poder económico también, tenemos que ver de qué manera se fueron construyendo esas jerarquías dentro de la sociedad, en donde, si se quiere, en un contraste con la historia nacional, al mismo tiempo que en la región Buenos Aires, Rosario, etcétera, se construía el problema de la cuestión social, en la Patagonia seguían siendo los inmigrantes quienes eran vistos como los pobladores deseados para desarrollar, modernizar, blanquear esa sociedad. Entonces, en esa construcción nacional, de comunidad nacional, se estratifica esa sociedad. Y esto se puede ver en políticas del Estado, ligadas si se quiere, al funcionario más básico, que va priorizando a unos en detrimento de otros, que va favoreciendo a través de darle facilidades para el acceso a la tierra, tener seguridades, etcétera, para desarrollarse, y va a haber una jerarquía donde sabemos que por encima de todos los inmigrantes tenemos a los sajones, después tendremos a los italianos, españoles, y así hacia abajo degradándose en distintos periodos de la historia y alternadamente los migrantes más periféricos, ¿no? O sea, los chilenos fundamentalmente, que hay momentos donde son marcados, perseguidos y discriminados, y otros donde pueden convivir y estar tranquilamente. Esto tiene altibajos, aunque tiene todavía un grueso de la población que es
marcada como india, ¿sí? Porque también está esto, pensando lo que estaba diciendo Ignacio, esta diferencia entre cómo se autoescriben las personas, pero también esto de la etiqueta que se le pone desde las políticas de Estado, desde la sociedad en general, que aunque la persona se quiera correr del lugar de indio que le atribuyeron, lo tiene estigmatizado, ¿no? Y esto va a atravesar desde la conquista en adelante las realidades de muchas personas que hoy siguen teniendo una precariedad en la tenencia de la tierra, han sido discriminados históricamente, sus lenguas han sido prohibidas, sus prácticas ceremoniales fueron discriminadas y burladas durante mucho tiempo, y eso, a pesar de esta disociación, si se quiere, entre lo que la persona es o cómo puede cambiar o cómo es representada, autorrepresentada, y la etiqueta que se pone, va generando y inscribiendo esa desigualdad social. Y que en cierta manera también hace que los sectores que se autorreconocen como indígenas desde la conquista en adelante sean una minoría, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de una población que es mucho más vasta y que atraviesa, si se quiere, trayectorias comunes de violencia, pero no ocupa el posicionamiento político de decir, sí, nosotros somos indígenas. Y en esa construcción de minorías también se pierde o en cierta forma se logra esta búsqueda de blanquear esta sociedad, ¿no? O sea, de arrinconar a la marginal, a esos sectores que sí se reconocen o que han sido etiquetados de fuera de esta es la colonia donde viven los indios, y todo el resto de la población que trata de invisibilizarse de alguna manera o que es al mismo tiempo discriminado por el resto de la sociedad. Entonces creo que en esos juegos de diferencias, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es reconstruir los procesos en función de atravesar, si se quiere, las lógicas de la documentación para entender cómo comunidades que han sido nombradas de distintas formas tienen perduraciones en vínculos parentales, en prácticas, en usos de los territorios, en formas de migración vinculadas, etc. Yo voy a retomar un poco un punto que había dejado en mi primera intervención. Yo trabajé siempre una historia socioeconómica y mi mirada fue más bien siempre en la larga duración. Y un poco les quiero contar cómo empecé yo a construir estas regiones de estudio en relación a que estaba interesada en cómo los ingenios azucareros de Jujuy, que se modernizan en el último tercio del siglo XIX, van produciendo un mercado de trabajo unificado, un mercado de trabajo con pisos de relaciones capitalistas. En medio de esas investigaciones va apareciendo que el grueso de los trabajadores a los cuales acudían los ingenios azucareros en el siglo XIX eran indígenas que provenían del Chaco, de la región chaqueña. Cuando hablamos del Chaco, en general de la región chaqueña, no solamente argentina, sino argentina, boliviana, paraguaya. Bien. Motivada por esa inquietud de decir, a ver, pero ¿cómo llegan? Porque se desplazan grupos enteros con sus familias, sus animales, son desplazamientos vaivenes, van, vienen, están 6 años durante el tiempo de la zafra, luego retornan al interior chaquense. Y encuentro yo que esta práctica en realidad es bastante más antigua al ingenio moderno azucarero porque proviene desde finales del siglo XVIII, cuando las misiones jesuíticas de la cadena del río Salado, Juramento, empiezan a establecer esta práctica de trasladar indígenas que estaban reducidas en las misiones hacia las haciendas azucareras del oriente de Salta y de Jujuy. Esto me implicaba mirar Jujuy de otra forma. Si yo le pregunto a ustedes qué imagen tienen de Jujuy, seguramente va a ser la quebrada de Humahuaca, Cerros Altos, Pintados. Esto era mirar Jujuy hacia las tierras bajas, hacia el Chaco, era otra vinculación.
Y bueno, empecé a seguir a los indígenas, en realidad por eso empecé a seguir los circuitos de migración de los indígenas y encuentro una amplia zona que en realidad es anterior a esa delimitación de frontera, donde empiezan a actuar las instituciones de las provincias sobre la región chaqueña con anterioridad a las campañas, a la derrota, a las campañas nacionales, ¿no? Y empiezo a encontrar también, empiezo a delimitar las instituciones que hacen ese avance en la frontera, entre ellas las nuevas misiones religiosas que se establecen a mediados del siglo XIX desde el Colegio Franciscano de Salta sobre el Bermejo, con misioneros italianos que llegan justamente para operar de Punta de Lanza. Bueno, todo esto llevó a construir toda una región en vinculación con el oriente chaqueño, pero también con una fuerte vinculación con Bolivia, ¿no? Y eso marcaba cada vez más fuertemente que estas historias no pueden ser entendidas con límites nacionales, ¿no? Más adelante pasó el tiempo, cambiaron mis intereses, comencé a estudiar las relaciones de propiedad y los derechos de propiedad, ahora sí en las tierras altas, en la región de Jujuy y en el sur de Bolivia. Y vuelvo a darme también con esto de la necesidad de romper las líneas de frontera, ¿no? De la necesidad de romper las delimitaciones nacionales, porque los procesos, no lo voy a explicar claramente porque es claro, pero los procesos a través de los cuales uno comprende por qué las sociedades de la puna jujeña, por qué los indígenas mayoritariamente en la puna jujeña habían perdido sus derechos de acceso a la tierra, la respuesta estaba en realidad en procesos coloniales que habían quedado ahora del otro lado de la frontera, porque esas tierras habían sido asignadas a una reducción indígena que en el siglo XIX estaba del lado boliviano, y esto hacía a rasgos muy rápidos, les explico que los indígenas que habían quedado del lado argentino hubieran perdido sus derechos a la tierra, ¿no? Nuevamente esto empezar a mirar ahora espacios integrados, que ahora es la frontera, una porción de frontera internacional, y que muchas veces cuando las miradas son nacionales se cortan en las líneas, ¿no?, interestatales, y eso implica sacrificar explicaciones, ¿no? Eso es muy importante. Y después, por otro lado, quería comentar cómo estas otras nuevas tendencias que van surgiendo de poner un mayor énfasis en el individuo, en las prácticas, y también abrir las miradas de la especialidad, ¿no? Yo que siempre estuve trabajando con historia socioeconómica, en un momento me di cuenta que me faltaban las implicaciones políticas. Para terminar de explicar algunos fenómenos necesitaba de la política. Y bueno, esto me llevó a trabajar con colegas, a escribir trabajo con colegas que se habían especializado en política. Y empezamos, interesante porque empezamos a enfocarnos en determinados personajes, ¿no? Un gobernador que es que fue Eugenio Tello, que además fue ordenador de la propiedad de los territorios del sur después. Bien interesante, porque es realmente el ordenador de la propiedad de Jujuy, de la propiedad moderna, de la propiedad privada. Un terrateniente boliviano que tenía propiedades en las fronteras que abastecía las minas de estaño, de Aramayo, uno de los varones del estaño, y que a la vez era embajador en Argentina y había hecho toda su sociabilidad en Buenos Aires. Es muy interesante para ir reconstruyendo en las redes sociales y las redes de poder, ¿no? O un fallido revolucionario, un periodista boliviano que se llamaba Roberto Hinojosa, en la década de 1930 inicia una revolución ahí en la frontera, en Villazón.
una revolución que no tiene éxito, pero que se lanza sobre la frontera con una revolución socialista. Y me preguntan, pero a ver, ¿por qué? ¿Cuáles son estas razones? ¿Por qué llega esta persona así sin nada, sin contactos en Villazón y no venía sin nada? En realidad ahí empezamos a enganar con procesos sociales que estaban ocurriendo también en relación con reformas en la propiedad de la tierra en la misma época, ¿no? Bueno, esto es como para decirles otras posibilidades, otras vertientes, otras miradas, otras formas de hacer, porque en definitiva lo que nosotros narramos es cómo hacemos historia, ¿no? Bueno, el último eje está vinculado con otra dimensión relevante, como para poder pensar en reconstruir las regiones, los sujetos y las prácticas, que está vinculado con las fuentes y archivos y las posibilidades y dilemas del trabajo con ellos. Inicia Pilar Pérez, sigue Ana Teruel e cierra Ignacio Teruel. Bueno, pensando en los archivos, pensando que somos tantas y tantos historiadores que nos dedicamos a trabajar en archivos y que es nuestra institución por excelencia de trabajo, queríamos aprovechar la oportunidad para desnaturalizar un poco lo que llamamos archivos, porque la realidad es que si bien todos hacemos trabajo de archivo, las instituciones de donde trabajamos son diferentes, aunque comparten algunas características comunes. Pero, por ejemplo, tomando esto que estabas contando recién, Ana, de la frontera, y pensando en cómo construir el sujeto en la búsqueda de los archivos patagónicos, concretamente pensando en el pueblo mapuche, la realidad es que, siendo que luego de la conquista se asume un país sin indios en la Argentina, los fondos documentales que trabajan sobre la cuestión indígena hay que bucearlos dentro de otros fondos documentales que no necesariamente tienen puesta esta etiqueta. Algo diferente pasa en Chile, por ejemplo, donde el pueblo mapuche sí fue reconocido desde el momento de la pacificación de la Araucanía, y hay fondos documentales de las entregas de mercedes de tierra, por ejemplo, en el mismo contexto político-histórico, que van a construir de ese mismo pueblo realidades diferentes por las posibilidades de vida, de reproducción, de reconocimiento que tienen. No digo que una sea mejor que la otra, sino que simplemente son diferentes y que impactan de forma diferente en la sociedad chilena en general y en la Argentina también. Y volviendo, digamos, sobre esta construcción que se hace en los archivos históricos de la Patagonia son en su mayoría instituciones creadas en la década de 1960, con un objetivo muy claro que era el de producir una identidad nacional, asesorados, digamos, por la Academia Nacional de la Historia, pensando que el lugar del archivo era el del respaldo de lo que los historiadores orgánicos al poder político pudieran decir respecto de los lugares. O sea, refrendar cuáles eran las efemérides de los pueblos, por qué había una fecha aniversaria de cada uno de los pueblos. Este era el lugar que se le daba al archivo. Y de esta manera se administraba, teniendo en cuenta esto y jerarquizando esta documentación en detrimento de otra. Muchas veces entramos a los archivos sin pensar en qué momento y cómo se juntaron esos fondos documentales, quién hizo ese trabajo, con qué práctica intelectual organizó el material, sino que muchas veces entramos pensando en las 5 cosas que nos enseñaron en la carrera o algún textito, y la realidad es que cuando entramos ahí nos encontramos con algo completamente diferente y empezamos a chocar con tratar de entender, por un lado, la información, la documentación, pero por otro lado también esas lógicas con las que se van armando los archivos. En el caso, por ejemplo, del archivo histórico de la provincia de Río Negro, que es el que más conozco y en el que más he trabajado, es un archivo que, por lo menos desde que empecé a trabajar, ha cambiado su objetivo claramente, de ser este lugar un poco postergado, ¿no?, de la política provincial, que ya había cumplido supuestamente su misión de ser el lugar de la historia, de la razón, de la verdad histórica, digamos, ha pasado a ser un lugar de derechos, en donde muchas familias se acercan para conocer trayectorias familiares, para reconocer ocupaciones tradicionales de comunidades,
Es decir, ha cambiado ese perfil, sin embargo, en el uso, digo, del archivo. Sin embargo, el archivo sigue igual o peor que cuando yo empecé a trabajar, ¿no? En el sentido de que no tiene descriptores, no tiene una organización de la documentación, es decir, el acceso es terriblemente difícil y seguro que quienes se han metido en un archivo ya saben o han atravesado este tipo de dificultades, ¿no? Sin embargo, así todo, la búsqueda por... ¿No escucha? La búsqueda por... Sin embargo, la búsqueda, por ejemplo, por los sujetos indígenas, implica hacer una búsqueda muchas veces a contrapelo de lo que se puede encontrar en la documentación, mediado por las voces de funcionarios de todo tipo, ¿no? O sea, de la policía, del juez de paz, del letrado, de la prensa, de los curas, de cartas de distintos vecinos, ¿no? En esa construcción de aquellos que tienen más autoridad que otros para hablar y acercarse a las voces oficiales. A pesar de esto, digamos, de todas estas mediaciones, se puede llegar a reconocer incluso hasta la agencia indígena, encontrarla dentro de la documentación. En mi caso en particular, por ejemplo, de estar relevando expedientes de tierras para reconocer la ocupación de un territorio en particular, de una región, me he encontrado con una organización nacional de aborígenes que tenía una estructura política en la década de 1920 que, digamos, uno los puede ir reconociendo porque va identificando los nombres, el tipo de lugar y de interacción, digamos, de discurso para relacionarse con el Estado. Es decir, el trabajo lo podemos hacer. Lo que quiero enfatizar no es tanto esto, sino lo contrario, que es entender la lógica de armado de esas fuentes, de esos fondos documentales, que muchas veces no está hecho en los criterios de la archivística, a pesar de que, digamos, en el último tiempo hay mucho trabajo en este sentido, pero por lo menos en lo que son los archivos provinciales y regionales no hay nada de esto, ni parecido a un archivero cerca, sino que hay más bien voluntades de gente que con la mejor predisposición en algunos casos ha conservado materiales y tirado otros bajo la arbitrariedad, el azar, etcétera, pero que aún así en todas estas condiciones tienen una lógica, tienen una jerarquización de la documentación y nos obliga a nosotros también a tener en cuenta todo esto para poder analizar lo que estamos haciendo. Entonces, de cierta forma, no es solamente las lecturas a contrapelo del archivo, sino también a pelo, es decir, entender las lógicas de la administración de su momento, si son archivos estatales, ¿no? Pero también la lógica de armado de ese archivo, su historicidad, todo lo que se perdió, por ejemplo, todo lo que no tendremos nunca acceso porque se quemó, se inundó, se voló, cosa que pasa mucho en la Patagonia, en las anécdotas de archivo. Así que, digo, esto me parece importante destacar, ¿no? Recuperar esas lógicas de los archivos. Y también, en otro sentido, cómo nuestro trabajo es uno de los motores de jerarquización de esa documentación, sobre todo en estos archivos que están en estas condiciones. Muchas veces la publicación de una fuente o de un documento empieza a tener una circulación y una vida propia que llega a lugares que, digamos, la investigación no tenía previstos y que son necesarios para la sociedad que está tratando de reconstruir, por ejemplo, esto, ¿no? Historias familiares, comunitarias, identitarias, etc. Eso. Ana, pidieron que pasaste porque se escucha mucho mejor. Ahí sí. Bueno, todos los que han trabajado con archivos de provincia deben saber que no es fácil, ¿no? En general, esto que decía Pilar, la falta de personal preparado profesional, ¿no? Para mantener esos archivos. Bueno, afortunadamente van mejorando. El de Jujuy no es un archivo que ha sido muy bien mantenido, pero fundamentalmente es un archivo rico, el archivo histórico provincial, pero
fundamentalmente ha habido falta de continuidad entre sus directores, de manera que la decisión que tomaba uno y la reorganización que hacía el siguiente la cambiaba, de manera que uno nunca volvía a encontrar el documento que alguna vez tuvo en sus manos, lo cual era todo un problema, ¿no? Y bueno, ir a trabajar, a mí me encantaba ir a trabajar al Archivo General de la Nación porque encontraba todo muy organizado, o en el Archivo General de Bolivia, que es fabuloso, les digo, que está en Sucre, es un archivo fabuloso. Pero bueno, nos toca trabajar con otro tipo de archivos también. Yo trabajé mucho con fuentes que me permitían hacer series en aquella época tan imbuida, con una historia serial, tan admiradora de los anales, de las largas duraciones de la serie, no, pero además porque realmente estaba todo por hacer, ¿no? En esta historia había que reconstruir la demografía, había que reconstruir la propiedad de la tierra, y luego me encontré con fuentes muy interesantes en el archivo judicial, que es donde aparecen las voces de los actores, allí es donde aparecen las voces de los actores, y con una fuente inesperada que llegué un poco de casualidad, que es la del archivo franciscano de Salta. Que yo llegué primero a Salta a ver qué material había en la biblioteca y de poco a poco fui accediendo al archivo al cual yo no podía pasar ni siquiera porque estaba en el convento y estaba cerca de la celda de los novicios, así que yo tenía solo acceso a un espacio chiquitito y quedaba librada la suerte de quien traía la documentación que se le ocurría que podía llegar a servirme. Pero, bueno, la persistencia y años de seguir haciéndolo y los sucesivos cambios de los encargados, porque eran personas de la iglesia, señores que cuidaban la iglesia, ese tipo de personas las que se encargaban del archivo, y hasta que finalmente quedó una persona que yo sospechaba que era analfabeta, que no sabía leer, pero ella sabía de dónde me bajaban las cajas que me traían. Entonces empezaron a traerme algunas cajas que nunca más nadie vio, porque eran los diarios manuscritos personales de los misioneros que estaban en el Chaco. La verdad que esa fue de las fuentes más ricas que tuve, pero fue así, un poco de casualidad. Incluso me permitieron hacer fotocopia de esos diarios. Y bueno, fueron de las fuentes más fabulosas, ¿no? Porque no había filtro ahí, no había ningún tipo de censura. Maravilloso. Bueno. Bien. También pensando dejando la parte teórica que ya Pilar nos expuso, es decir, con qué archivos y fuentes uno trabaja la historia. En este caso me concentro en Formosa. Y como todo territorio nacional, Formosa desde 1879, y después con la ley de territorio, 84, pero hasta el 55, hasta 1955, es decir, fundamentalmente hay mucha parte de su historia que tenemos que buscarla en los archivos nacionales, ¿no? En los archivos tanto de la AGN como del Ministerio del Interior u otros, que da también un plus a la hora del mundo de los archivos. También está el archivo provincial. Debo reconocer que en los últimos años se mejoró el edificio, es decir, algo un poquito mejor. Ya antes estaban los documentos en el piso, ahora por lo menos están en los anaqueles, lo cual es un avance para nosotros. Y el archivo nacional, el archivo histórico provincial, fundamentalmente, aparte de la cuestión administrativa, es decir, es rica en el archivo judicial. El archivo judicial es lo más rico que tiene. Desgraciadamente el archivo es poco trabajado, es decir, no hay muchos investigadores y investigadoras que trabajen en el archivo. De hecho, quien más usufructuó esa parte judicial
inicial fue firmar plancha para trabajar temas de agro y, bueno, y acceder de los archivos judiciales, me parece un trabajo maravilloso. También quisiera llamar la atención archivo local, archivos nacionales y archivo nacional de Paraguay también, no el nacional de Paraguay, o sí el nacional de Paraguay para la época previa al territorio nacional. Es decir, si uno quiere estudiar la misión de Timbó, por ejemplo, de los jesuitas, bueno, tiene que ir al archivo nacional, o las poblaciones que hubo de Paraguay, hoy el territorio de Formosa, también tiene que ir al archivo nacional. Pero también es muy rico el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores para comprender en parte la historia de Formosa. Tengo un colega de Paraguay que está trabajando, bueno, la relación de los cónsules de Paraguay en Formosa durante la guerra del Chaco. Y claro, y la información, porque él me comparte, ¿no? Claro, estoy en Formosa, entonces está trabajando eso, me comparte los documentos que a él le parece que me pueden interesar como anecdóticos. Y la cantidad de información, datos y fotos que tiene es enorme para comprender la sociedad. Después el tema de los piragües, se dice en guaraní, de los que denuncian, de los denunciantes durante la dictadura de Stroessner. Es también otro mundo muy rico, es decir, no solo para estudiar la historia de Formosa tenemos los archivos locales, regionales o nacionales, sino también, como decía Ana, los archivos internacionales dan mucho de sí para comprender, ¿no? Por supuesto, para nosotros es muy rico también los archivos eclesiásticos, ¿no? Ni hablar los archivos de las parroquias, fundamentalmente, porque bueno, la diócesis de Formosa se crea recién a mediados del siglo XX y tenemos documentación a partir del siglo XX previo, tendríamos que ir para atrás, irnos a Resistencia y también al bendito convento de San Lorenzo de los franciscanos, que es todo un mundo para poder ingresar, es decir, tener acceso, ¿no? Los franciscanos son complicados, a diferencia de los jesuitas, hay que reconocer que los franciscanos son muy complejos para brindar información. Y otro punto que también, por lo menos para mí es importante, me imagino que será para todos, los museos también, ¿no? No solo el archivo como tal, sino el museo como decía Pilar, ordenador de la historia local. Es decir, como el museo nos va armando también qué tenemos que ver y qué tenemos que investigar. Y respecto a las fuentes, yo creo que también para nuestros territorios hay muchas fuentes que nos brindan informes técnicos, ¿no? Los informes técnicos sobre todo de agrónomos o gente que va del Ministerio del Trabajo, que van dando tipo etnográficamente descripciones de la realidad que a él le toca visitar para tal o cual función. Para nosotros son muy ricos, es decir, da mucha información de sí que no están en otros lados. Por supuesto, los censos, sobre todo en 1895, que tenemos las boletas censales y podemos ir uno por uno, pero en general todos los censos y los censos de los territorios nacionales también aportan mucha información. Por supuesto, como mencionaba Ana también, los misioneros y sus diarios, es decir, algunos sí están publicados, son muy ricos, mucha información, por supuesto, orientado hacia el mundo eclesiástico, pero sabemos que a partir de ahí se abre todo un universo, ¿no? para seguir investigando. Es decir, como que no nos faltan herramientas para investigar, no nos faltan fuentes para investigar, ni lugares ni acervos donde ir. Nos falta gente que quiere investigar, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.